Hola mundo, bienvenidas y bienvenidos todas y todos a una nueva lista de videos de programación en JavaScript. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre promesas en JavaScript. Y específicamente vamos a tocar temas como el código asincrónico, ya específicamente promesas y además qué es async await. Para poder hablar sobre código asincrónico, primero definamos qué es código sincrónico. El código sincrónico o síncrono es un conjunto de declaraciones que están en secuencia y cada declaración de nuestro código es ejecutada una tras la otra. Por lo tanto, cada declaración espera a que la anterior finalice para que se ejecute. Entonces, si vemos este ejemplo, en este ejemplo tenemos tres declaraciones en la consola, logueos en la consola de tres hileras de caracteres diferentes. Y si nosotros corriéramos este código de loguear en la consola, en el mismo orden que declaramos nuestro código, se van a loguear las hileras de caracteres. La primera declaración se loguea de primero, la segunda declaración se loguea de segundo y la tercera se loguea de tercera. ¿Por qué? Porque cada línea espera a que la línea anterior se haya ejecutado. Ahora, dejando el código sincrónico atrás o síncrono, vamos a poder definir y hablar de código asincrónico. ¿Qué es el código asincrónico? El código asincrónico nos va a permitir que una declaración se ejecute fuera del flujo normal de nuestro código, de nuestro programa. Y el código posterior a la llamada asincrónica se va a ejecutar inmediatamente sin esperar a que la llamada asincrónica termine de ejecutarse. Entonces, veámoslo en un ejemplo. Este ejemplo es muy similar al ejemplo anterior, nada más que esta vez nuestro segundo logueo en la consola se va a ejecutar después de esperar medio segundo. La función de setTimeout en JavaScript nos permite ejecutar código luego de esperar cierta cantidad de tiempo. En este caso, 500 nos va a representar medio segundo. Si nosotros pusiéramos 1000, entonces nuestro logueo en la consola se ejecutaría un segundo después, al esperar un segundo, y así sucesivamente. En este caso es medio segundo. Lo que esperaríamos si todo este código se corriera de manera sincrónica sería que primero se loguea la primera declaración, medio segundo después se loguea la segunda declaración y la tercera declaración se ejecuta inmediatamente después de la segunda declaración, de la segunda línea. Pero como estamos hablando de código asincrónico, JavaScript es código asincrónico, entonces el primer logueo en la consola es el primero que se loguea, se empieza a ejecutar la función de setTimeout, pero sin esperar a que termine de ejecutarse setTimeout, ya nuestro código JavaScript está corriendo la tercera declaración. Por eso si vemos esto en la consola, vamos a ver la tercera declaración logueada de segundo y la segunda declaración va a estar logueada de último. Ahora, ¿por qué usamos código asincrónico? Se ve un poco complejo de entender y de utilizar. Bueno, el código sincrónico puede potencialmente bloquear ejecuciones siguientes hasta que termine su propia ejecución. Entonces imaginemos la aplicación de Twitter que tiene que cargar todos los tweets de nuestro timeline. Ese tiempo que está esperando a que regrese la información de todos los tweets se está utilizando para cargar el resto de la página, cambiar el header, buscar también la información de las imágenes, por ejemplo. Por eso es que las llamadas a APIs en JavaScript se hacen asincrónicas, para que no haya retraso al momento de que nuestra página tenga que cargar. ¿Qué son callbacks? Callbacks es una manera de abordar código asincrónico. Y en realidad es una manera que poco a poco ha venido utilizándose menos gracias a lo que son las promesas en JavaScript. Son funciones que realizan acciones lentas. Las funciones que realizan acciones lentas, como llamadas a APIs, normalmente reciben un argumento adicional, una función callback. Entonces, esta función callback se va a ejecutar luego de que la función lenta se ha ejecutado. Uno de los principales problemas con los callbacks, tal vez no el principal, pero una de las razones por las cuales se ha dejado de utilizar es el callback hell. Y ahorita vamos a ver un ejemplo de callback hell. Pero primero veamos un ejemplo de qué es una acción callback.
De hecho, nosotros ya habíamos utilizado una función callback en el setTimeout del ejemplo de código asincrónico. Vamos a utilizarlo de nuevo para este otro ejemplo. Primero declaramos una variable, vamos a llamarla mi variable, y es una hilera de caracteres diciendo no finalizado. Luego vamos a llamar a setTimeout y luego de 500 segundos vamos a asignar mi variable a la hilera de caracteres finalizado y luego vamos a loguear en la consola el valor de nuestra variable. Esto es después de 500 segundos. Y la tercera línea de código en este caso, vamos a loguear el valor de mi variable. Entonces vamos ejecutando poco a poco nuestro código. Primero, corre la primera línea de código. Asignamos mi variable al valor no finalizado. Luego empieza a correr nuestra función de setTimeout. Y antes de que termine de ejecutarse, se corre nuestro logueo en la consola de mi variable. Por eso es que primero se loguea el valor de no finalizado, porque no han pasado los 5 segundos, perdón, el medio segundo, para cambiar el valor de mi variable y loguear en la consola. Luego de ese medio segundo, ahora sí, se loguea en la consola el nuevo valor finalizado. Volviendo al tema de callback hell, en este caso tenemos varios logueos en la consola y cada uno de esos logueos en la consola espera 2 segundos para ejecutarse. Entonces, este tal vez es un ejemplo que no se ve mucho en la vida real, pero lo trato de poner aquí para ilustrar el callback hell. Cada vez que nosotros tengamos que ejecutar una llamada callback, por el modo en que se formatea nuestro código en el editor de texto, se va colocando poco a poco un espacio a la derecha. Entonces, imaginemos muchas llamadas de callback que tengamos que hacer, poco a poco nuestro espacio en el editor de texto se va a ir acabando y ya no vamos a poder ver las acciones callback que se van acumulando hacia la derecha. Eso es el callback hell. Perfecto. Otra manera de manejar código asincrónico en JavaScript va a ser con el objeto promise. El objeto promise nos va a permitir realizar acciones de forma asincrónica. Y este objeto representa una función, una acción que puede completarse en el futuro y que puede producir un valor. Y además notifica a cualquier interesado cuando su valor está listo. En el ejemplo que tenemos en este momento en la pantalla, estamos implementando una función, se llama duplica 2 segundos después. Básicamente recibe un valor como parámetro, como argumento, y lo va a duplicar después de 2 segundos. Entonces, nuestra función va a devolver una nueva promesa, y esa promesa, ese promise, al resolverse, lo que va a hacer es un setTimeout, y ese setTimeout va a multiplicar el valor que recibimos en nuestra función, lo va a multiplicar por 2, o sea, lo va a duplicar 2 segundos después. Y a la hora de llamarlo, nosotros llamamos a duplica 2 segundos después, le mandamos el valor 2, y luego de que esa promesa resuelve, vamos a loguear en la consola el valor duplicado. ¿Cómo nosotros hacemos esa acción de luego? Lo que hacemos es a nuestra función que devuelva promesas, le ponemos un punto then, .then, o en español sería un entonces. Por lo tanto, tratando de decirlo como en español normal, nuestra función duplica 2 segundos después el número 2 y entonces el valor duplicado lo vamos a loguear en la consola. Por eso, al correr esta función, nuestra consola va a loguear el número 4, porque 2 por 2 son 4, pero lo va a loguear 2 segundos después de que empezó a correr el código. De la misma forma en la cual nosotros podíamos encadenar varias llamadas callbacks, nosotros también podemos encadenar varias promesas. Y este ejemplo nos va a mostrar una de las principales razones por las cuales es preferible usar promesas a callbacks, por lo menos cuando estamos hablando de cómo se ve nuestro código en el editor. Este ejemplo es muy similar al anterior, nada más que esta vez lo que va a hacer es loguear en la consola 2 segundos después. Entonces loguea 2 segundos después, una hilera de caracteres recibida. Esta función va a devolver una nueva promesa que al resolverse va a esperar 2 segundos y va a loguear en la consola el texto que le pasamos.
Y para llamar a nuestras acciones, lo que vamos a utilizar va a ser promise.resolve. Vamos a resolver las siguientes promesas. Entonces, para loguear 4 hileras de caracteres en nuestra consola, lo que vamos a hacer, hay varias formas de llamar esta función de loguear 2 segundos después. En este caso lo que hacemos es que llamamos al objeto promise de JavaScript, ejecutamos la función resolve y luego de que se resuelve esa promesa, vamos a loguear en la consola, o mejor dicho, vamos a ejecutar nuestra función de loguear 2 segundos después y enviamos esta hilera de caracteres. Al resolverse esta primera promesa, vamos a llamar nuevamente con el punto .then. Vamos a llamar nuevamente al loguear 2 segundos después y le enviamos una hilera de caracteres diferente. Sucesivamente, después de que se resuelve esa promesa, llamamos a punto .then, llamamos nuevamente a la función, que al resolverse esa promesa, por último, llamamos a punto .then de nuevo y logueamos 2 segundos después una cuarta hilera de caracteres. Y ahí va a terminar de ejecutarse nuestro código. Se va a ejecutar un paso tras otro. Y aquí podemos ver la ventaja de promesas encadenadas de esta forma con respecto a muchas llamadas callback encadenadas. En este caso podemos ver como todo nuestro código lo tenemos escrito sobre el mismo nivel. No hay líneas que están tabeadas una sobre la otra y que poco a poco se nos va acabando el campo en nuestro editor de texto para poder acomodarlas. Un aspecto importante de las promesas es que una promesa puede tener varios estados. El primer estado es un estado pendiente, es en realidad el estado inicial, ya que nuestra promesa no ha sido ni cumplida ni ha sido rechazada tampoco. Otro estado de nuestra promesa posible es una promesa cumplida, en inglés fulfilled, quiere decir que la operación se completó satisfactoriamente. Y el último estado en el que pueden estar nuestras promesas sería una promesa rechazada, significa que la operación que nosotros queríamos ejecutar no se realizó. Puede ser que no teníamos conexión a internet en ese momento y no podíamos conectarnos a la API o a la base de datos y por esa razón no se completó. ¿Qué es una función async await? Una función async await va a permitir simplificar bastante el comportamiento del uso sincrónico de promesas. Y por otra parte va a permitir escribirnos código pseudo-sincrónico, que en apariencia va a parecer sincrónico, para describir operaciones asincrónicas. Y además realiza un comportamiento específico en un grupo de promesas, de promises. Es importante mencionar que async await igual trabaja con promesas, es nada más una sintaxis diferente para trabajar con promesas, pero en realidad por detrás no ha habido ningún cambio. En el ejemplo que tenemos en este momento, tenemos implementadas dos funciones. Nuevamente tenemos nuestra función de duplicar 2 segundos después un valor recibido. Esta función ya la habíamos visto en ejemplos anteriores, pero además tenemos implementada una función. A esta función la llamé llamada async y es una función que tiene como palabra clave al inicio de la función para declararse async. Esto nos está diciendo que esta llamada, toda esta función se va a ejecutar de manera asincrónica. Además, dentro de esta función estamos primero creando una constante llamada doDuplicado y le estamos asignando el valor que nuestra función de duplicar 2 segundos después nos va a devolver. Pero estamos utilizando la palabra clave await. Por lo tanto, esta asignación de doDuplicado, a pesar de que la hemos visto que se ejecuta de manera asincrónica, va a ejecutarse y hasta que la promesa se resuelva, se va a ejecutar nuestro código de loguear en la consola el valor de doDuplicado. Igual este valor de 4 duplicado. Este valor de 4 duplicado se le va a asignar lo que devuelva nuestra función de duplicar 2 segundos después. Y después de ejecutarse esta función, se va a ejecutar nuestro logueo en la consola del 4 duplicado. Por lo cual, si nosotros llamamos esta llamada async, se va a loguear en la consola primero el número 4 y luego el número 8. Y perfecto, con eso terminamos nuestra introducción teórica a lo que son promesas y el código asincrónico, async await en JavaScript.
Estas son algunas referencias que voy a dejar en la descripción de este video. También voy a dejar un enlace a esta presentación en Google Docs por si quieren revisarla. Vamos a dejar atrás la teoría. Tal vez el tema teórico siguiente en complejidad podría ser el manejo de excepciones a través de promesas y a través de código sincrónico, pero me pareció que es mejor explicarlo ya de manera práctica con código. Entonces vamos a pasar al código en el siguiente video. En el siguiente video vamos a poner en práctica todos estos conceptos que vimos en esta presentación. Entonces espero que les haya gustado este video. Hagan clic en like si les gustó el video. Dejen comentarios qué les pareció. Si prefieren más utilizar callbacks que utilizar promesas o si ya están utilizando Async Await. Me encantaría saber al respecto. Entonces nos vemos pronto.